Bueno, buen día. Nuevamente nos reunimos con el objetivo de poder compartir algo que nos pasa diariamente acá en el hospital, así que voy a iniciar presentando un paciente que vimos el fin de semana. Quizás no van a ver los electros, pero sí el informe y cuál es el camino que tomamos normalmente en estos pacientes. Y si en algún momento ustedes me pueden parar y hacer preguntas, ¿qué pasaría en los pacientes que vienen derivados desde el interior? ¿Y qué medicación se puede adelantar y qué no se puede hacer en el interior? Teniendo en cuenta las distancias más que nada y obviamente el diagnóstico eh, presuntivo, que después termina ser un diagnóstico definitivo, ¿no? En este caso le voy a presentar un paciente, que están viendo las pantallas de Andes, donde generalmente yo registro todo. Para nosotros es muy importante por la medicación que usamos, la complejidad que, que nos, a la complejo cuadro clínico que nosotros nos enfrentamos en los pacientes que sufren un síndrome coronario agudo. En este caso es un paciente masculino de 58 años, un paciente eh, obeso, hipertenso, con diabetes, sin insulina como tratamiento, con pocos controles y tratamiento irregular. La medicación habitual es una combinación de antihipertensivos y beta bloqueantes y además para el tratamiento de la diabetes tenemos metformina. No presentaba ninguna alergia a ningún medicamento, no tenía obra social. El motivo de la consulta es que el paciente refiere un dolor de pecho, un dolor de pecho con características típicas. Nos referimos a un dolor anginoso tipo característico, es opresivo, con una irradiación hacia el cuello, hacia el hombro, brazo izquierdo, brazo derecho, y que no dura más de 20 minutos de duración. En este caso, el paciente lo presentaba de esa forma. Síntomas acompañantes, sudoración profusa, náuseas y una debilidad generalizada. Nosotros tenemos muy en cuenta, cuando yo al final de la clase les muestre el tiempo de isquemia, debemos escribir todo, cuándo inicia el dolor, y el paciente refiere que 11:45 de la mañana inició con un dolor de pecho que jamás lo había sentido y que lo había acompañado con los síntomas que referí previamente. Pero eso también está para la atención primaria, educar a los pacientes, tener un poco más de alerta, que les lleva a consultar a tiempo y en forma a los pacientes. Y justamente este caso es eso, si nosotros no hubiéramos aplicado todo lo que hacemos en los pacientes en esta condición, quizás los resultados no hayan sido los mejores como lo fue en este caso. 13:10 decide consultar el paciente, casi ya a 1 hora y media de iniciar el dolor, y cuando ingresa está asintomático, todavía tiene angina de pecho, siempre hacemos la escala de la intensidad, un dolor 10 en 10, con una leve hipertensión, 158 casi 100, un normocárdico, una frecuencia respiratoria normal y el primer electro. Esto es importante, todo paciente, nosotros en todos los hospitales tenemos preparado al personal de enfermería o cualquier personal de atención médica y de enfermería, ¿qué debe hacer? ¿Un dolor de pecho? Bueno, separamos, nosotros llamamos el triage, estos pacientes entrarían en la categoría de rojo, donde al iniciado, o sea, al contacto con el paciente debe hacerse un electrocardiograma. Y el electrocardiograma evidenciaba un supra-ST en cara anterior lateral. Es un síndrome coronario agudo en donde ya cambian los escenarios y cambian las prioridades. Todo paciente que está en los otros grupos, amarillo o verde, según el triage, toman menos relevancia y todo se enfoca a este paciente que claramente debe tener una atención a tiempo. Cuando hago el examen no encuentro muchas cosas positivas, pero claramente son buenas para el paciente, ¿no? Y fundamentalmente en el aspecto cardiovascular, no tiene signos de congestión, es decir, no hay falla cardíaca, no hay insuficiencia cardíaca, a consecuencia de este síndrome coronario agudo, el cual se manifestó con esta angina de pecho.
Cuando hacemos el informe del electro, claramente acá un poco resumido, porque esto hace que vemos las ondas de lesión, que sería el síndrome coronario agudo, con un supra-ST en la cara anterior y lateral. Pedimos unos laboratorios, en esto nos paramos un poco, no pedimos demasiadas cosas y si el resultado de la troponina T está acá, lo pedimos al final del tratamiento. Más que nada no nos da el diagnóstico, sino es un marcador pronóstico en este tema de que ya el diagnóstico presuntivo es un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Si nos sirve saber que el paciente no tenga una anemia, no tenga una plaquetopenia, es decir, los valores de hemoglobina y hematocrito son normales, los valores de plaqueta quizá esperábamos que sea un poco más, pero 150.000 sería el valor mínimo, que en este caso 146, pero no es una contraindicación para el tratamiento que después voy a comentar. Muy importante saber la función renal, una creatinina y una urea. Muy importante saber la glucemia en este caso. Por favor, paramos un poquito. ¿Quién tiene el micrófono encendido? Por favor, que lo apague. Bueno, entonces, muy importante saber en este paciente que es diabético, que hay que hacer las correcciones. Todo lo que es el metabolismo en estos síndromes coronarios agudos debe hacerse las correcciones durante el tratamiento, ¿sí? El ionograma sodio y potasio muy bien, y después, al final, pedimos nosotros la troponina T, que es el marcador eh, de infarto, es decir, la lesión miocárdica a partir de la obstrucción de una arteria en el corazón. El diagnóstico definitivo, porque previo a esto tenemos un diagnóstico presuntivo al ingreso, y acá se hace definitivo, un diagnóstico que dice un síndrome coronario agudo con elevación del ST de la cara anterior y lateral. Un score, Philip-Kimball, hace referencia a que el paciente puede tener complicaciones en el infarto, y son tres básicamente, los cuales son las condiciones, las complicaciones hemodinámicas, como dije, la insuficiencia cardíaca, hay un fallo de bomba, que es muy difícil sacar a estos pacientes cuando entran en esa condición. En este caso, este paciente, cuando vamos al aspecto respiratorio y cardiovascular, estaba dentro de lo normal, más que nada por el tiempo que consultó, no evolucionó demasiado la isquemia. Si nosotros el score de Philip-Kimball va subiendo a 2 y 3 y 4, incrementa las complicaciones y por ende la mortalidad referido a eventos mayores como paro cardiorrespiratorios y otras complicaciones como las llamadas complicaciones eléctricas, que son la taquicardia ventricular, la más temida, porque también es difícil sacar a estos pacientes en esa condición. Una tercera complicación, quizás no tan inmediata, sí, quizás un poco mediata o tardía, son las rupturas del septum, rupturas de la pared libre, rupturas de lo que es el músculo papilar, rupturas de las cuerdas tendinosas, que claramente esos pacientes no solo se debe hacer una reperfusión, sino debe hacerse una cirugía, eh, donde se trata de hacer una reconstrucción del tejido, pero siempre y cuando las condiciones hemodinámicas del paciente sean favorables. Entonces, hablamos del tratamiento inicial. Esto estoy hablando del paciente que consultó el día sábado. Todo paciente que tiene una angina de pecho con características típicas, con cambios en el electro, sugestivos de isquemia, fundamentalmente supra-ST, si yo estaría en butarranquil, estaría en el cholar, estaría en andacollo, identifico el supra-ST, que obviamente responde a una definición, más y dos, más de dos derivaciones contiguas. Entonces, con una angina de pecho típica, inicio una dosis de carga de aspirina y una dosis de carga de clopidogrel y atorvastatina 80 miligramos. Si ustedes me pueden parar y me dicen por qué, yo voy respondiendo esas preguntas. Posterior a eso, yo tengo que derivar al paciente. Si nosotros algo que hicimos en la provincia de la parte de cardiología es poder trabajar
muchísimo sobre lo que es la red de cardiología. Un paciente que sufre un infarto en cualquier parte de la provincia entra en una red que está integrada con entidades públicas y privadas donde tratamos de resolver de forma rápida a los pacientes. Cuando yo pongo si tiene o no obra social, entro a jugar con o sin privados, pero tanto en el privado como en el público la resolución de estos cuadros es buena, porque ya no nos estresa demasiado el buscar una cama, sino nos estresa quizás que el paciente responda muy bien a la medicación. ¿Qué medicaciones son la indicada? O sea, si nosotros hablamos de la terapéutica este, específica, farmacológica, es la streptokinasa. La streptokinasa es un trombolítico muy efectivo, pero que no es una terapia definitiva, sino la tenemos que poder combinar con tratamientos invasivos como la cinecoronariografía con su eventual implante de stent. Cuando pasan las horas, nosotros registramos todos los tiempos en lo personal, está en todas las guías de la Sociedad Argentina, la Sociedad Europea y la Sociedad Americana, tratan de que todo sea escrito, porque el mismo operador puede tener en cuenta los llamados tiempos de isquemia. Nosotros iniciamos a las 13:42 streptokinasa, una ampolla que viene 2.500, 2.500.000 diluidos. La cantidad de la dilución es variable, algunos diluyen en 400, otros en 200, otros en 100. Lo importante es lo importante es el tiempo en que voy a pasar la dilución, pero también es importante cómo tolera el paciente la medicación. Los trombolíticos tipo streptokinasa tienen reacciones adversas que nos obliga en algunos casos a suspender la infusión, nos obliga a bajar la velocidad de infusión y en algunos casos poner medicación para evitar que siga evolucionando una reacción tipo alergénica, ¿no? O bien estar atentos porque también tiene influencia sobre la presión. Entonces, eso que dice pasar en 2 horas es algo relativo. Algunos pacientes reciben una dosis en 2 horas, quizás a una velocidad diferente que se va cambiando durante el transcurso de esas 2 horas. Después de iniciada la streptokinasa, obviamente estos pacientes deben estar en el shock room monitorizados completamente con un cardiodesfibrilador conectado, con un electrocardiograma todo el tiempo conectado, porque se deben hacer los electros como están descritos acá, ¿sí? Nosotros, en lo personal, trato cuando hacemos trombolíticos en la guardia, trato de organizar a todo el personal que se pone a mi disposición y yo simplemente voy buscando que todo se haga en tiempo y en forma, mirando siempre al paciente de que no presente alguna complicación, porque estos pacientes, eh, en el momento de los trombolíticos, la complicación más temida es el paro cardiorrespiratorio por una arritmia. Recordemos que la isquemia del tejido miocárdico genera un sustrato anatómico por la isquemia, básicamente, el vaso ocluido, de arritmias. Y las arritmias se desencadenan en ese contexto y son difíciles de sacar, siempre y cuando nosotros podamos llegar a tiempo, logramos compensar estos pacientes. Pero estos pacientes, en algunos casos que presenten esta complicación, terminan intubados y demás, que no es el objetivo de la clase, pero las complicaciones se pueden ver en el momento. Cuando llegamos 13:52, marcamos esto, porque tenemos que buscar los criterios de reperfusión. Si nosotros evaluamos los criterios de reperfusión son 3. Y acá pongo el dolor, que nosotros inicialmente habíamos hablado de que un paciente ingresa con un dolor 10 en 10 relacionado a la intensidad. Bueno, si hay un criterio de reperfusión, conforme va pasando el tiempo, ese dolor va en descenso hasta desaparecer, o quizás quedar en un leve disconfort torácico. Ese sería el criterio, el primer criterio de reperfusión, es decir, el tratamiento efectivo con streptokinasa. El otro criterio de reperfusión es que el supra-ST en la cara anterolateral
tenga que bajar más del 50%, es decir, ese supra-ST se convierta o se acerque a la línea isoeléctrica en un 50%. En este caso, el paciente transcurrió de las 13:52 y claramente a las 14:42, casi a una hora de iniciar la streptokinasa, hubo criterios de reperfusión. El dolor fue en descenso gradualmente hasta convertirse en 5/10. Siempre la presión fue muy buena, la frecuencia cardíaca también, saturación, frecuencia respiratoria. Acá, electrocardiograma de la cara anterior lateral, donde se veía el supra-ST, se ve que hay un descenso. Casi a las 15:42 ya el dolor era bajo, muy bajo a 5/10. Sigue en descenso el supra-ST y aproximadamente a las 15:22 se finaliza la streptokinasa. Ya el dolor es 3/10, mejora la presión, ya no está hipertenso. Acá está un poco eh, el efecto de la streptokinasa sobre la presión. Un electrocardiograma sigue el supra-ST, pero claramente hay un descenso muy marcado y aparición de ondas de necrosis, ondas Q, es decir, se llegó a tiempo en gran territorio de isquemia miocárdica y en otro territorio no tanto, porque me imagino que el tiempo que pasó el paciente desde iniciar el dolor, que aproximadamente fue una hora que se acercó a la guardia, hubo necrosis y según el electro es una necrosis septal que nosotros podemos identificar con una onda Q. A las 15:42 ya el paciente estaba casi sin dolor. El supra-ST del electrocardiograma estaba, pero venía en descenso. Y entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Lo dejamos quizás una hora y media en la guardia y llamamos a la pasiva para que se vaya preparando, porque estos pacientes no se pueden quedar en el hospital de Chosmalal, básicamente porque somos un hospital de menor complejidad si queremos ofrecer otro tipo, obviamente que está indicado ofrecer más tratamiento y de este caso invasivos. Entonces, en ese tiempo que espera el paciente en la guardia, seguimos teniendo en cuenta que las complicaciones también son más, aún así, más frecuentes, porque hay un territorio que viene sufriendo una isquemia y que se reperfunde. Entonces esos cambios bruscos, tanto de presión, tanto de la presencia de oxígeno en una parte de isquemia y otros no, la recuperación del músculo cardíaco a la isquemia, genera arritmia. Entonces seguimos viendo si no complica con insuficiencia cardíaca, no complica con arritmias o bien no complica con las complicaciones mecánicas. Entonces, la indicación en ese momento es hacer un ecocardio, donde vemos qué causó la isquemia, porque es un territorio muy grande lo que vimos por el electro. En este paciente tenía trastornos de motilidad en todo un territorio de la arteria descendente anterior. Después en la próxima clase vamos a hablar un poquito más de arterias. La función siempre fue buena, la función conservada, no se objetiva complicaciones mecánicas y todo el sistema valvular de las 4 válvulas funcionaba normal. Cuando vamos a evaluar el ventrículo derecho, estaba muy bien, no había derrame pericárdico. El diagnóstico definitivo es un diagnóstico que lo hacemos por la clínica, por el electrocardiograma, donde decimos, tiene un síndrome coronario agudo con elevación del ST de la cara anterolateral. Score de Killy-Kimball, 1, el paciente nunca presentó insuficiencia cardíaca, con criterios de reperfusión, tanto clínicos y electrocardiográficos positivos. La medicación que recibió, básicamente, es un plan, siempre hay que poner, tratar de corregir el ionograma, es decir, aportar potasio y magnesio. Esto nos ayuda muchísimo para que los pacientes no compliquen con arritmias. Ahí está el rol del sulfato de magnesio. La aspirina que se da a los pacientes como dosis de carga al inicio, al momento de la consulta, el clopidogrel 300, la atorvastatina 80, corregimos la glucemia que estaban por valores de 220, 5 unidades, hay que corregir todo lo metabólico. Recibió streptokinasa, en este caso hubo una dilución en 500, y posterior a esto, recién indiqué nitroglicerina, un vasodilatador, porque si yo entiendo o interpreto que hubo reperfusión del vaso,
trato de causar una vasodilatación, de promover una vasodilatación a nivel del músculo cardíaco que también promueva mejorar las condiciones metabólicas del tejido. Y ahí se organiza la derivación del paciente. Creo acá, voy a mostrar un electro, es el primer electro. Vemos el objetivo de los electros, eso va para los médicos, tanto de la guardia como del hospital interior, no es buscar, más que nada hay que buscar el supra-ST y buscar la definición. Si hay un desnivel del ST de forma positiva, es decir, un supra-ST, en una derivación, buscamos a la siguiente derivación y son contiguas, cumplen la definición de un síndrome coronario agudo con elevación del ST en un paciente que tiene angina, ¿no? Cuidado con los supra-ST en aquellos pacientes que no tienen angina. O sea, puede haber una consulta por X causa y hacemos un electro y nos encontramos con supra-ST. Bueno, hay condiciones que no son el síndrome coronario agudo porque hay ausencia primero de angina y vemos supra-ST. Necesitan saber eso, siempre y cuando hay que contextualizar los estudios, los complementarios más que nada. En este caso tengo un supra-ST de 1, tengo supra-ST en ABL, tengo supra-ST desde B1, que no se objetiva muy bien, pero B2, B3, B4, B5 y quizás hasta B6. Entonces acá hay compromiso de la arteria descendente anterior a nivel proximal medio, que después obviamente en la clase vamos a poder afirmar un poquito más. Entonces, no hay duda que este paciente tiene un síndrome coronario agudo, porque la presentación lo dice, tengo un dolor de pecho en un paciente que tiene riesgos de sufrir un infarto. Los electros, si algo es importante recalcar, deben hacerse cada 10 minutos en el momento que el paciente ingresa a la guardia, empieza la estreptoquinasa y hacemos cada 10 minutos. Esto nos ayuda muchísimo porque si en el caso el paciente no tiene criterios de reperfusión, quizás nos los tiempos de una demora posible en la derivación nos hace que nos pongamos más enérgicos en eso y decir, no, necesitamos derivar el paciente porque los criterios de reperfusión son negativos. Entonces el tejido sigue sufriendo isquemia y todo lo que sufre isquemia a corto o mediano plazo termina en una necrosis. Y esa necrosis termina con una insuficiencia cardíaca del tipo isquémico necrótica y al tiempo eh, estos pacientes cambian su calidad de vida porque pasan a ser presos de una enfermedad. Bueno, lo voy a hacer un poquito más rápido. Este es un artículo que a mí me gustó muchísimo compartirlo con ustedes porque lo hace muy práctico el tema del electrocardiograma en la guardia. Esto fue publicado en el año 2009, aclaró muchísimas las cosas, los cardiólogos, más que nada los que hacen muchas guardias, y hacen que las cosas sean mucho más fáciles porque no entra en detalles, sino elige a los pacientes según el tipo de arteria ocluida. Entonces, el artículo fue publicado como título vector de espacial de lesión. A ver si me avanza esto. Esto es sacado de los libros, un gran maestro que estudiamos los cardiólogos. Este soy yo, algunas cosas, algunas experiencias. Miembro de la FAC, SAC. Todo lo que voy a decir no tiene conflictos de intereses. Bueno, como decía, los síndromes coronarios agudos se dividen, nosotros lo estudiamos en tres, ¿sí? Hay condiciones agudas, como el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, síndrome coronario agudo con elevación del ST, y los síndromes coronarios crónicos. En este caso, el objetivo del día es el síndrome coronario agudo con elevación del ST. Bien, un poco de ecografía. Si recuerdan el paciente que expuse previamente en la trombólisis del día sábado, comprometía, si nosotros tenemos la imagen del centro, se llama ojo de buey, y esto lo vemos mucho en ecografía, los cardiólogos separamos la segmentación del ventrículo izquierdo en 17 pequeñas partes. Esas 17 pequeñas partes lo podemos ver en diferentes vistas, por ejemplo, tengo un par external eje largo, cuatro cámaras a nivel apical, dos cámaras a nivel apical. ¿Cuál es el objetivo?
de esta diapositiva, poder identificar la arteria que se ocluyó. En este caso, lo que puse acá en azul, es el paciente que nosotros trombolizamos el día sábado. Es quizás el 60% del tejido de isquemia. Si nosotros no llegamos a hacer una trombólisis en tiempo y en forma, este tejido promueve a una insuficiencia cardíaca y estos pacientes cambian de un día a otro a ser presos de una enfermedad crónica. Si en el caso comparamos con la arteria circunfleja, en una vista lateral que es esta de amarillo, que quizás sea un 40 o un 30 a 40% del tejido ventricular izquierdo, esto hace referencia a que si hay una oclusión a nivel de circunfleja, el tejido de isquemia, que si no se llega a tiempo con los trombolíticos y o cine coronario con eventual angioplastia, la insuficiencia cardíaca también es una complicación muy frecuente en ese tipo de pacientes. Y en rojo es la cara inferior, una vista, entonces la irrigación de la arteria descendente posterior, donde si los pacientes sufren una isquemia, quizás no compromete demasiado a la función de bomba que cumple el corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros tenemos un paciente con un supra-ST, como en el caso que presenté previamente, con un electro de toda la cara anterior y lateral, seamos enérgicos, seamos tanto con el uso de los trombolíticos y obviamente los tiempos los maneja las condiciones clínicas del paciente. Entonces debemos tener en cuenta que por definición tenemos las derivaciones contiguas del ventrículo izquierdo. De una, acá se debe recalcar, en el año 2010 se hizo un estudio y se hizo un consenso de expertos claramente, donde ya sacaron algunas, para no hacerlo más complicado para los médicos de la guardia, se sacaron algunas caras del ventrículo y quedaron con estas. Si nosotros, y obviamente acá tener en cuenta y afirmar un poco más la relevancia del supra-ST en ABR, que eso lo vamos a ver en posterior, un supra-ST, o sea, si yo estaría volviendo a la residencia y como me dijeron alguna vez, vos tenés que buscar el supra-ST. No me vengas a hablar de infra-ST ni T invertida, no. Vos buscás el supra-ST. Si vos encontrás el supra-ST en un paciente con una angina de pecho, es el diagnóstico de un síndrome coronario agudo con elevación del ST y espontáneamente ya estarías pensando en la dilución de streptokinasa. Entonces, dentro de todo esto, las derivaciones ABR, una derivación olvidada por la bibliografía, si en el caso tenemos un supra-ST solo en esta derivación, en un paciente con angina hay que correr porque estos pacientes se ha visto que no llegan al hospital porque se mueren de un paro, porque la isquemia es muy extensa. Si en el caso, los pocos que sobreviven, lo podemos ver en la guardia y siempre tienen complicaciones del tipo hemodinámica con insuficiencia cardíaca. Las derivaciones contiguas de 1 y ABL, B5 y B6 serían la cara lateral. Las derivaciones de 2, de 3 y ABF serían la cara inferior, B1, B2, la cara septal, B3, B4, la cara anterior. Si nosotros tenemos trastornos de isquemia, B1, B2, B3, B4, sería la cara anteroseptal. En este caso del paciente tenía supra-ST de B1 hasta B6, entonces tenía toda la cara anterior y tenía supra-ST en D1 y ABL que comprometía la cara lateral. Entonces, un síndrome coronario agudo con elevación del ST de la cara anterior y lateral, o bien anterolateral, o también en algunos casos le dicen anterior extenso. Y aclaro, ya no existe la cara lateral alta ni la cara lateral baja, ni el infarto o el síndrome coronario con elevación del ST de la cara infero-posterior, porque la cara posterior ya no existe, se sacó de la bibliografía desde el año 2010 para acá. Bueno, derivaciones oponentes o reciprocantes caras, lo que habíamos hablado, cara inferior, cara anterior, cara septal. Si nosotros tenemos un territorio de isquemia en la cara inferior, tendríamos un supra-ST de 2, de 3 y ABF, y las imágenes llamadas también en espejo, que serían los infra-ST, lo tendríamos que tener en D1 y ABL. Repito, no busquemos el infra-ST, busquemos el supra-ST y confirmemos ese supra-ST con las derivaciones oponentes donde veamos infra-ST, imágenes en espejo. Si en el caso nosotros tenemos supra-ST
como en este paciente de B1 a B4, B5, B6, no tenemos exactamente imágenes oponentes. Si en el caso B1, B2, que sería la cara septal, sí lo tiene, pero acá viene el juego, o el rol que juegan las derivaciones accesorias, que son B7, B8 y B9. Y obviamente que también vienen las precordiales derechas, ¿no? Entonces, importante esto de no buscar el INFRE-CT o no, o sea, confirmamos el diagnóstico buscando el SUPRE-CT y de ahí terminar confirmando, porque es un cartón que se va llenando con una serie de información, y en este caso, si tenemos esquema de cara inferior, tenemos imágenes en espejo en cara lateral. Después, según el electrocardiograma, lo que vimos es bueno separar a los pacientes. En este caso separamos en dos grupos. Vamos con el grupo más grande, que es el motivo por el cual hacemos la clase, ¿no? Los infartos, en realidad los síndromes coronario agudo con elevación del segmento ST. Por definición decimos que en las derivaciones precordiales B1, B2, el supradesnivel del ST debe ser igual o mayor a 2 milímetros. Para el resto de las derivaciones, cumple la definición de igual o más de 1 milímetro. Y entonces se hablan de 4 grupos, que en este artículo habla de el infarto con onda Q, el infarto sin onda Q, los nuevos bloqueos de rama izquierda, y acá considero que falta el nuevo bloqueo de rama derecha, y aquellos pacientes que están sufriendo un infarto de la cara lateral que no necesariamente marca un supra-CT. En el caso, si separamos este grupo menor, aquellos pacientes que no tienen supra-CT pasan a formar el grupo de los síndromes coronario agudos sin elevación del ST. Y acá el rol de los biomarcadores. Si yo tengo un biomarcador tipo troponina T positiva, estaría en un infarto sin elevación del ST, es decir, que no hay signos de isquemia en el electro. Y si en el caso tengo un paciente que tiene una angina típica y que no tiene cambios en el electro y que tampoco tiene biomarcadores positivos, entonces podría yo estar presenciando un paciente que tiene una angina inestable, y ahí decimos si es de bajo, moderado o alto riesgo, pero siempre considerando los antecedentes de los pacientes. Entonces, como ya habíamos dicho, el motivo de la clase es el síndrome coronario agudo con elevación del ST. Continuamos a decir un poco de anatomía. Cuando explicamos a los pacientes, mire, usted se tiene que ir a Neuquén y se va a hacer un estudio contrastado y vamos a buscar 3 arterias principales en el corazón. Obviamente que tenemos mucho más, pero si esas 3 arterias, alguna de ellas está tapada, podemos decir que la descendente anterior, que la acá, que podemos decir se divide en diferentes partes, pero que corresponden inicialmente a una porción proximal. Acá tenemos uno, que sería el tronco coronario izquierdo. Sigue la descendente anterior, previo a eso sale la circunfleja, y esto es el territorio que habíamos visto en el ojo de buey, el territorio tanto coloreado con azul y amarillo. Y la parte roja, que sería la descendente posterior, que viene de la arteria coronaria derecha. Y las estructuras que están irrigadas tanto por la circulación del tronco coronario izquierdo, la descendente anterior, que son puntos muy importantes. Por ejemplo, el nodo AB, la rama derecha y rama izquierda, como también desde la arteria coronaria derecha y su descendente posterior, con irrigación al nodo sinusal, nodo AB y también parte de la rama derecha del sistema de conducción. En este caso, quiero empezar con la derivación ABR. La derivación ABR es muy importante, no le damos mucha importancia, o no le dábamos mucha importancia porque estos pacientes no llegaban al hospital, se morían en casa o donde le agarre el infarto. Y vemos acá una ampliación. La placa de ateroma está localizada a nivel proximal, y esto sería el tronco coronario, y después sale circunfleja y descendente anterior. Si la placa se accidenta a este nivel, nosotros tenemos la derivación ABR como único supra-CT. Si nosotros vemos las derivaciones de los miembros, por ejemplo, acá tenemos ABR, ABL, D1, D2, de todo lo que es la cara inferior, tenemos supra-CT en ABR.
Y obviamente, quizás sugestivamente podemos decir tiene infra-ST, T oponente en otras derivaciones como la cara lateral con ABL de 1 o bien la cara inferior, pero no son muy claros de isquemia. Si en el caso vamos a ver ABR, nos demarca de que si el supra-ST se encuentra en esta derivación, tenemos una placa accidentada a nivel proximal del tronco coronario izquierdo. ¿Y qué veríamos en las derivaciones horizontales B1 a B6? Tenemos un infra-ST. Entonces el objetivo es no buscar el infra-ST, no buscar T negativas. Ahora sí, si encontramos el supra-ST, buenísimo. Ahora, si no lo encontramos, el supra-ST, bueno, busquemos derivaciones accesorias, que vamos a hablar en su momento de eso. Vuelvo y repito, derivación de la muerte, ABR, como única derivación con supra-ST, pacientes, es más del 60%, no llega a una atención médica y lo que queda de estos pacientes llegan en paro a la guardia y claramente el shock cardiogénico es la manifestación de un cuadro catastrófico para los pacientes porque muchos de ellos se mueren. En este caso tenemos el electrocardiograma, es un electrocardiograma de 12 derivaciones, donde básicamente vemos, si nosotros vemos acá ABR, tenemos un supra-ST. Es el supra-ST que también puede acompañarse del supra-ST en la cara septal que B1, pero el objetivo es que si nosotros identificamos un supra-ST y decimos que ABR representa el tronco coronario izquierdo y B1 no tanto, me quedo con ABR porque los pacientes que presentan un supra-ST no es el paciente tranquilo que yo presenté como introducción de la clase, es un paciente que está en un shock cardiogénico. Entonces acá supra-ST en ABR y después el infra-ST en las derivaciones precordiales de B2 a B6. Otro ejemplo de supra-ST en ABR, infra-ST en en las derivaciones B4 a B6. Este paciente sufre una complicación porque no solo es el mismo paciente, tiene un supra-ST en ABR, pero además se va incrementando la isquemia, y esa isquemia, como está a nivel proximal, esta irrigación que nosotros habíamos hablado de lo que es la rama izquierda, promueve la presencia de un bloqueo de rama izquierda. Esos son los nuevos bloqueos de rama izquierda, y estos son los criterios que nos dan a nosotros de hacer trombolítico en un periodo de tiempo muy corto. Entonces vemos que ese mismo paciente, que vuelvo al anterior, que solo tenía un supra-ST en ABR con un complejo QRS angosto, pasa a tener este electro supra-ST en ABR, pero con un complejo QRS ancho con morfología de bloqueo de rama izquierda. Eso me da un aviso que la isquemia se está extendiendo o va progresando y que en algún momento no se va a poder hacer nada por el paciente. Entonces, algunos criterios, más que nada que marcan que sí, que ABR, si tiene un supra-ST, bueno, sí, quizás no tiene mucha importancia, pero quizás nos quedamos con la parte baja. Si en el caso hay supra-ST en ABR, algunas veces no es todo exacto, pero hay condiciones de que dan supra-ST en ABR. Por ejemplo, pacientes que tienen una oclusión de la arteria, o sea, no es exclusivo de la oclusión de la arteria coronaria izquierda a nivel del tronco, sino que hay condiciones que elevan el ST en pacientes que tienen oclusión proximal de la arteria descendente anterior, no solo del tronco coronario izquierdo, sino también entran aquellos pacientes que tienen no enfermedad de un solo vaso, sino de 3 vasos, pero siempre en contexto de angina. En este caso, la placa, eh, a ver bien, nosotros acá en este caso ya no, la placa accidentada o la placa ateromatosa está más desplazada a nivel distal, sería una arteria descendente anterior a nivel proximal. Buscamos el supra-ST, las derivaciones de frontales. Claramente la tenemos en ABR, quizás sugestivo, pero
vemos claramente en ABL y D1 un supra-ST. Quiere decir que la placa no está en tronco, pero sí ya está un poco más distal de las bases del ventrículo. Entonces, si nosotros vamos a ver a las derivaciones de las precordiales, tenemos supra-ST de B2, de B1, B2, B3 y B4. Eso también es como habíamos empezado con ese dibujo del ojo de buey, esto compromete todo el tejido, quizá el 60% del músculo cardíaco, del ventrículo izquierdo como tal. Ejemplo de la oclusión de la arteria, de la oclusión a nivel proximal de la descendente anterior sería un leve supra-ST y un gran supra-ST que va desde B2, B1, B2, B3. Si en el caso nosotros, si el objetivo de esta clase es buscar el supra-ST, nosotros tenemos que buscar, encontramos el supra-ST y me dirás, che, pero también tiene supra-ST en ABR, también tiene supra-ST en B2. Bueno, el territorio que está sufriendo mayor isquemia es el territorio de B2. Entonces, nos damos cuenta que la arteria que está comprometida es la descendente anterior y que es aproximadamente en el septum a nivel basal y medio, no tanto, o sea, quizás más medio que basal. Entonces, no deja de ser un territorio del 60% del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, el objetivo es encontrar el supra-ST y donde hay mayor supra-ST, ahí sí podemos decir, mira, derivaciones B1, B2, B3 son más de dos derivaciones contiguas con un territorio que marca un supra-ST. Y otras, como decíamos nosotros, derivaciones que marcan imágenes en espejo. En este caso, el mismo paciente que tiene un supra-ST a nivel anteroseptal, sería septal, una isquemia septal. Complica con un bloqueo, pero no un bloqueo de rama izquierda. Este paciente complica con un bloqueo de rama derecha, donde persiste el supra-ST en las derivaciones ABL y D1, pero ya el complejo QRS es ancho y la morfología de ABR en B1 y la morfología de B6 me hablan claramente de un bloqueo de rama derecha y en contexto de una angina de pecho típica, estos pacientes también hablan de una complicación, es decir, la isquemia sigue avanzando y estos pacientes terminan complicando mucho más rápido. Esta es otra placa donde claramente la lesión ya no está a nivel proximal, quizás está a nivel medio de la arteria descendente anterior. En este caso ya la circunfleja salió del tronco coronario izquierdo y a nivel de lo proximal de la descendente anterior se encuentra la placa. La oclusión en este nivel tenemos supra-ST, encontramos el supra-ST en ABL, D2 y claramente también tenemos en las derivaciones precordiales de B1, B2, B3, B4, B5. Este es el ejemplo de nuestro paciente donde tenemos el supra-ST en todas las derivaciones que presentamos al paciente. O sea, presentamos nuestro caso al inicio de la clase, donde si podremos identificar el territorio es el 60% del músculo del ventrículo izquierdo. Uy, se pasó. Entonces, supra-ST y este mismo, a ver, estaba, perdón que se me pasó. Este es el ejemplo del electro, supra-ST, ABR, B1, B2, B3. Acá, en este nos quedamos, se volvió hacia atrás. Ese es el ejemplo del supra-ST de una oclusión de la arteria descendente anterior a nivel medio. Supra-ST en la cara lateral, ABL, D1, y lo que es B1 hasta B6 tenemos supra-ST. Si nosotros identificamos a estos pacientes, muy pocos, o si llegan a tiempo, muy pocos terminan complicando, pero los que se demoran más de 2 a 3 horas ingresan con un shock cardiogénico a la guardia. Esto ya, la placa de ateroma ya se encuentra un poco más distal y el electrocardiograma marca esto. Quizás vemos territorio de D1, ABL con un supra-ST, quizás vemos supra-ST en la cara inferior, vemos supra-ST en las derivaciones precordiales de B2 a B6, entonces nos hace dar
cuenta de que la lesión ya está avanzando, no está ni a nivel proximal ni medio, sino ya quizás está un poco distal. El objetivo, nuevamente digo, es encontrar el supre-CT, y de encontrar el supre-CT busco el mayor supre-CT. Entonces, en este caso, si tengo un supre-CT de B1 hasta B6 y veo D1 y ABL también con supra, tenemos un síndrome coronario agudo con elevación del ST del territorio anterior y lateral, por la oclusión de la arteria descendente anterior a nivel medio. En este caso es el ejemplo de otro electro, supra-ST en la cara lateral, supra-ST en la cara anterior, diagnóstico, síndrome coronario agudo con elevación del ST que compromete la arteria descendente anterior a nivel medio. Y hablamos de lo que es la circulación coronaria derecha. Las oclusiones de esta arteria lo vemos en la cara inferior, D2, D3 y ABF. Buscamos siempre el supra-ST y sus imágenes en espejo, y esto sería importante. Cuando nosotros tenemos las derivaciones accesorias, por ejemplo, ABR sería ser las precordiales derechas, el objetivo es que si tenemos o no cambios en ABR, me dan una idea de que si hay compromiso o no del ventrículo derecho, o si es que realmente es coronaria derecha, o bien si es circunfleja. Si yo tengo un supra-ST, además, por ejemplo, si yo tengo cara inferior, un supra-ST, y hago la derivación derecha me refiero a una derivación que está inframamilar derecha, ¿no? Si tengo un supra-ST a ese nivel, yo estoy pensando de que el compromiso es a nivel de la coronaria derecha. Si en el caso, si en el caso no hay supra-ST en ABR, estaría pensando de una oclusión en la circunfleja, y eso me obliga a hacer las derivaciones precordiales B7, B8 y B9, porque ahí estaría encontrando el supra-ST real. Entonces ahí aparece la definición de la cara inferolateral. Inferolateral sería en el caso, si ABR tendría supra, las derivaciones derechas tendría supra o no. Entonces, esto sería el ejemplo de la oclusión de la arteria coronaria derecha a nivel proximal, que sería supra-ST, que lo identifico en D2, D3 y ABF. Imágenes en espejo, reciprocantes, es decir, infra-ST, derivaciones B2, B3 y B4, y en este caso hago la derivación accesoria derecha y me marca que tiene un supra-ST que es mayor, o sea, si yo tengo que decir si hay presencia o no de supra-ST en ABR, en este caso es ABR, tiene supra-ST, entonces la arteria comprometida electrocardiográficamente sería la coronaria derecha. Si en el caso ABR no tendría supra-ST, sería la circunfleja. Pero en fines teóricos podemos diferenciar, pero en fines prácticos estos pacientes sí o sí van por el mismo camino, van al camino de los trombocíticos. Entonces, lo mismo. Acá este paciente que tiene un supra-ST en la cara inferior, que claramente es territorio de la coronaria derecha, me olvidé explicarle una cosa importante, que es la complicación del electro que voy a mostrar a continuación. Si me dejan volver y no se pierden, acá. Miren, la coronaria derecha irriga estructuras muy importantes del sistema de conducción. Irriga el sistema del nodo AB, va el nodo sinusal, irriga el nodo AB, parte de lo que es la rama derecha. Entonces, este paciente, si tiene una isquemia de la coronaria derecha, complica de un electro que está en ritmo sinusal, una P que precede a un complejo QRS, una P que tiene quizás 80 milisegundos, con PR 160, pasa a este electro, a este electro. Esto es por isquemia del nodo AB, sigue el supra-ST en la cara inferior
con un supra-ST en la derivación accesoria derecha, que me da claramente que la isquemia es la coronaria derecha que irriga el nodo AB. Ese nodo AB está con isquemia y entonces promueve la presencia, lo que estamos viendo, P, ondas P, y recién sigue un complejo QRS. Eso es un bloqueo AB del tipo 2-1 por la isquemia del nodo AB. En este caso, ese paciente sigue evolucionando mal y que ya no es un bloqueo parcial 2-1, sino pasa a ser un bloqueo AB completo, y en este caso, por la buena respuesta del ventrículo, estos serían ritmos de escape, y la P estaría yendo a otro ritmo, quizás yo con 150, 100 latidos por minuto están yendo las aurículas, y 150, 175, 60, quizás a 40 o 45 latidos por minuto está yendo el ventrículo. Es decir, que hay una disociación aurículo-ventricular, una disociación eléctrica por un bloqueo causado por la isquemia a consecuencia de la oclusión de la arteria coronaria derecha. Estos pacientes tienen indicación de un implante de marcapaso transitorio de urgencia. Vamos a circunfleja. Circunfleja nos marca la cancha un poco. Nosotros debemos hacer como una práctica diaria, hacer las derivaciones accesorias, las posteriores, B7, B8, B9. Porque en el caso nosotros podemos decir que tenemos supra-ST, viendo acá las derivaciones de los miembros inferior, decimos, bueno, está bien, tenemos supra-ST en la cara inferior. Bueno, tenemos un infarto inferior. Bueno, pero ¿qué pasa en las derivaciones posteriores? Si nosotros haríamos estos pacientes que están sufriendo una isquemia de la circunfleja, tendríamos un supra-ST mucho más grande o mayor, o, con mayor voltaje en las derivaciones B7 y B8. Eso me cambia a que si termino corroborando con las derivaciones accesorias ABR, no hay supra más, tiene una tendencia a ser negativo el complejo ST, entonces me habla que el territorio de isquemia es circunfleja. Y ustedes me dicen, che, pero ¿qué me cambia que yo saber que es lateral o inferior? Bueno, me cambia porque cuando iniciamos la charla, el ojo de buey y la parte coloreada con amarillo era el 35 al 45% de la masa ventricular. Si en el caso sería solo inferior, bueno, tengo el 2, digamos, el 15 al 20% de isquemia. En el caso de circunfleja, el 45%. Entonces eso hace que yo tenga que acelerar el proceso de los trombolíticos. Este es el ejemplo. Tenemos supra-ST, que diríamos, che, tiene supra-ST en la cara inferior. Ah, pero me parece que es inferior. No, para un poco. Hagamos ABR. Bueno, ABR me sale negativo, entonces no es circunfleja la que está ocluida. Hacemos las derivaciones accesorias, B7, B8, B9, claramente va a haber un supra-ST y eso me marca la presencia de la oclusión a nivel de circunfleja y generalmente es a nivel proximal. Esto es una aclaración un poquito de lo que es la localización, de lo que debemos poner los chupetes, diríamos nosotros. Línea media escapular, B7, un espacio equidistante en lo que es la derivación B9, que sería justo en la espina de lo que es la columna. Generalmente estos pacientes lo lateralizamos hacia el lado derecho y tiramos el electrocardiograma. Esto es, lo voy a decir, no muy importante, pero como algunas complicaciones del infarto del ventrículo derecho no es el mismo camino que el infarto del ventrículo izquierdo. Si hay un infarto exclusivamente del ventrículo derecho, sigue otro camino. No es el mismo camino que nosotros expliqué en el caso de estos pacientes. No solo necesitan trombolíticos, sino que en algunos casos, si nosotros confundimos ese supra-ST, es decir, decimos, bueno, tiene supra-ST en cara inferior y tiene supra-ST en la derivación accesoria derecha, ah, bueno, es circunfleja, está bien, pero el paciente se presenta con un shock cardiogénico, hay que ver si no es el ventrículo derecho, que además esté comprometido. Y eso es un libro aparte, el infarto del ventrículo derecho. Entonces, el algoritmo que manejamos nosotros acá en la provincia, que lo manejamos también a nivel nacional, y obviamente las sociedades europeas y
y americanas lo hacen de esta forma. Básicamente tenemos tiempos de isquemia, que estos pacientes deben cumplir algunas condiciones para hacer el tratamiento. Dos tratamientos que podríamos decir, eh, el trombolítico, es decir, la streptokinasa, o el tratamiento con una cinecoronariografía con una angioplastia, es decir, el implante de un stent. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos realidades diferentes. Nosotros tenemos centros que tienen disponibilidad de hemodinamia y algunos que no. En nuestro caso, te pongo un ejemplo, pacientes que vienen derivados de butarranquil, con un dolor de pecho, con un electrocardiograma, con supra-ST, tiene parada obligatoria en el hospital de Chosmalal, donde se empieza a contar el tiempo de isquemia. Estos pacientes, en el primer contacto que tienen con el personal de salud, sería acá en nuestro hospital, debe pasar 20 minutos, que ya se tiene que tener un electro, y se debe ver el electro si cumple condiciones para ser trombolíticos, es decir, en nuestro hospital usamos streptokinasa. Entonces, dice, un electrocardiograma menos de 10 minutos y empezamos el algoritmo. ¿Tenemos o no tenemos disponibilidad de hemodinamia? Claramente no. Los tiempos de tener hemodinamia, por ejemplo, te pongo el Hospital Heller, Centenario, Plotier, Buque Roldán, son hospitales que están a menos de 120 minutos, que esos pacientes que sufren un infarto no pasan por los trombolíticos, sino se van a hacer directamente el implante de stent. Entonces, el beneficio es mayor a ese grupo de pacientes. En nuestro caso, el algoritmo se va a un centro que no tiene hemodinamia y que obviamente 120 minutos, en 120 minutos no llegamos a Neuquén. Entonces, utilizamos fibrinolíticos. Entonces, en este caso, dice la Sociedad Argentina de Cardiología, dice, bueno, menos de 30 minutos. Creo, esto está un poquito, esta es una guía del 2015, ya en la actualidad tratamos de que sea 20 minutos el tiempo que pasa que el paciente toma contacto con el personal en el hospital hasta que se hace el trombolítico. Ese tiempo se llama tiempo aguja. Entonces, ¿en quién se prefieren los trombolíticos? En los infartos de alto riesgo. Por ejemplo, este paciente que presenté tenía un territorio anterior y lateral, que por su suerte no superó 1,1 kg. Entonces, el otro grupo que también tiene un alto riesgo es que están con insuficiencia cardíaca, que es el score de Kimball 2, aquellos pacientes que tienen compromiso del ventrículo derecho, aquellos pacientes que tienen la presión sistólica por debajo de 100 o la frecuencia cardíaca por arriba de 100. Son grupos de riesgo que deben tener tratamiento no solo fibrinolítico, sino que deben ser derivados para tener una terapéutica invasiva. Entonces, la combinación de fibrinolíticos más angioplastia, tenemos el tratamiento fármaco-invasivo. Cuando nos damos cuenta que la streptokinasa hizo lo que tenía que hacer, es decir, los resultados positivos, entonces hablamos que tenemos dos variables. ¿Fue efectiva o no fue efectiva? Si en el caso no fue efectiva, el paciente debe salir, o sea, todo paciente igual debe salir, pero en este caso debe salir con más urgencia a un centro con disponibilidad de hemodinamia porque hay que reperfundir ese vaso. Puede ser que sea una placa muy grande, puede ser que el trombo sea muy evolucionado y que los trombolíticos no hayan sido lo que no reperfundan nada, entonces se hace una angioplastia de rescate lo más antes que se pueda. Si en el caso los trombolíticos reperfundieron el vaso, se puede optar por un tratamiento médico y se hace la angioplastia, pero no tan de emergencia. Entonces, este algoritmo continúa acá, dice probabilidad de angioplastia en menos de 120 minutos, no, claramente no. Hacemos fibrinolíticos, que es la streptokinasa, menos de 30 minutos, y del traslado sistemático, sea el infarto que sea trombolizado, debe ser derivado, y que sea o no exitosa la trombólisis, debe ser derivado sí o sí a Neuquén. Y acá juega el rol de la obra social. ¿Tiene obra social? Bueno, los centros que trabajan en la red de cardiología a nivel provincial son Pasteur y Clínica y Fundación. O sea, sería Leven Salud con sus dos clínicas, Fundación y Clínica de Imágenes. Y en el caso de Pasteur,
que también, pero acá se separan un poco. Los que tienen PAMI se van a Pastel y los que tienen instituto se van al Leven Salud. Y los que no tienen obra social se van al hospital. En ese caso se decide si tratamiento farmacoinvasivo, si en el caso de aquellos pacientes que sí se reperfundió, o bien una terapia de rescate con angioplastia con implante de stent en el caso de que los trombolíticos no fueron efectivos. No sé si queda alguna pregunta. Esa es toda la clase del día de hoy. Hasta que se ve la derivación, o sea, además del hidrolítico, y después, bueno, va a hablar del uso de la nitroglicerina no es necesario, la Sí. presión, el dolor, Ujú, suponiendo que es una serie delante de doble agregación, estatina, de ujú. dosis de carga, algún otro tratamiento importante será antes de sacar la derivación, o No. simplemente Sí. hasta Por habilitarlo, ejemplo, ahí nosotros hacemos esto. Tratamiento específico, o sea, tratamiento farmacológico, no farmacológico en lo general. Tratamiento específico, farmacológico y no farmacológico. En el tratamiento farmacológico no específico, morfina, dolor, mejora también la ventilación, y oxígeno, eh, tuvo náuseas, Reliberan, tuvo una reacción adversa quizás al trombolítico, podemos ser antihistamínicos o en algunos casos hasta corticoides. Pero en este caso recibió además morfina y Reliberan, además de la otra terapia. Es decir, vos, pero la morfina desde el inicio también, para el dolor eso lo puedo usar desde el inicio. exactamente, pero es un factor confundidor en algunos casos, pero bueno, sin dolor, con descenso del ST, no es solo la morfina, sino también es la reperfusión del vaso. Ah, por eso digo, sí, porque donde yo trabajaba antes, como que en general se trataba de no dar tanto analgesia, o sea, como si se iba a empezar a iniciar este tratamiento, como que esperaban para ver el criterio de repercusión antes de darle Sí, analgesia. es algo artesanal, pero siempre tratamos de que el paciente que reúna una serie de condiciones de reperfusión, no solo clínico, sino electrocardiográfico y también con marcadores eh, químicos de lesión. Entonces, cuando combinan los tres, reperfusión. Y después les voy a compartir, porque esto también tiene un final, ¿no? ¿Qué pasó con el paciente en Neuquén? Y cómo volvió, que lo vi hoy en la consulta. Imagínense, el sábado eso es lo bueno, cómo funciona el sistema de Neuquén. Está funcionando, claramente está funcionando. Un paciente que se trombolizó el día sábado y salió derivado, o sea, me avisan a mí a las 12 del día y yo paso 6 horas con el paciente, derivo a tipo 6 de la tarde, hasta si paso nada, domingo, lunes, martes, miércoles, el jueves me avisan que el paciente vuelve a casa y hoy lo vi en consultorio. Entonces el sistema funciona.